Imagina que después de un largo viaje, cansado y con ganas de desconectar, encuentras un hotel acogedor. Entras, te registras y recibes la llave de tu habitación. Todo parece normal, la decoración es antigua, pero tiene cierto encanto, y aunque el silencio en los pasillos es un poco inquietante, lo ignoras. Pero algo empieza a cambiar. Pequeñas señales, ruidos, sombras, sensaciones que te ponen la piel de gallina, como si alguien estuviera observándote. Hoy vamos a hablar de hoteles. Pero no de esos hoteles de lujo que aparecen en las revistas ni de las típicas historias de fantasmas que se cuentan para asustar. No. Hoy vamos a sumergirnos en algo mucho más profundo. Porque, ¿qué pasaría si te dijera que algunos hoteles esconden historias tan oscuras que nadie se atreve a contarlas? Historias reales, de personas que desaparecieron sin dejar rastro, de huéspedes que nunca pudieron salir de sus habitaciones, y de misterios que hasta el día de hoy siguen sin resolverse. Acompáñame en este viaje hacia los hoteles más aterradores, donde el tiempo parece detenerse y los ecos del pasado no solo persisten, sino que pueden atraparte en un bucle eterno. Nuestra historia comienza en el Hotel Lenox, un lugar que, a simple vista, parece una reliquia de tiempos mejores. Construido en la década de 1920, fue un símbolo de lujo y exclusividad. Políticos, artistas y figuras de alto perfil llenaron sus habitaciones, disfrutando del glamour y el lujo que ofrecía. Pero con el tiempo, el brillo se desvaneció. Y a medida que el hotel caía en decadencia, algo oscuro comenzó a apoderarse de él. Cuenta la leyenda que todo empezó con una huésped, una mujer llamada Emily, que desapareció de su habitación sin dejar rastro. Lo extraño es que la puerta estaba cerrada por dentro, y la ventana, a pesar de estar abierta, daba al 8º piso, un salto imposible de sobrevivir. Nadie escuchó gritos ni ruidos extraños, simplemente, una mañana, Emily no estaba. Sus pertenencias seguían en la habitación, perfectamente ordenadas, y en su cama encontraron una nota escrita apresuradamente, en la que decía: "No estoy sola. Él me observa desde el espejo". Esa fue la última pista que alguien tuvo sobre ella. Nadie supo más de Emily, y los investigadores cerraron el caso como una desaparición sin explicación. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular entre el personal del hotel. Los empleados juraban que, en las noches, podían escuchar susurros provenientes de la habitación donde Emily se alojó. Algunos decían que se oían pasos en el pasillo, como si alguien caminara de un lado a otro, pero cada vez que alguien revisaba, el corredor estaba vacío. Años después, otros huéspedes comenzaron a reportar extraños fenómenos en sus habitaciones. Había quienes aseguraban despertar en mitad de la noche y ver figuras en el borde de su cama, sombras que desaparecían tan pronto como encendían las luces. Otros hablaban de susurros en el baño, como si alguien estuviera hablándoles justo detrás de la puerta. Pero lo más extraño de todo era el espejo. En varias ocasiones, los huéspedes informaron que, al mirarse en el espejo del baño, veían algo que no estaba allí, una figura, alta, oscura, que parecía observarlos desde la distancia. Algunos describían su rostro como una máscara borrosa, sin ojos, y otros aseguraban que en el reflejo podían ver a alguien parado detrás de ellos, aunque al girarse no había nadie. Uno de los relatos más perturbadores fue el de un hombre llamado Ben, quien llegó al Lenox para pasar solo una noche. Ben era escéptico, no creía en fantasmas ni en historias paranormales. Pero esa noche cambió su vida para siempre. Ben relató que, mientras estaba acostado en la cama, notó un ruido de pasos en el pasillo. Pensando que era el personal de limpieza, no le dio importancia, pero el ruido no cesaba. Parecía que alguien estaba caminando de un lado a otro, afuera de su puerta. Lo más inquietante fue que, al mirar debajo de la puerta, notó una sombra inmóvil, como si alguien estuviera parado justo allí. Entonces, el pomo de la puerta comenzó a girar, lentamente, como si alguien estuviera intentando entrar. Atemorizado, se levantó y revisó por la mirilla, pero no vio a nadie. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, completamente desierto.
Ben trató de convencerse de que era su imaginación, pero al regresar a la habitación, algo lo heló por completo. En el espejo del baño, podía ver claramente una frase escrita con letras temblorosas, como si alguien la hubiera trazado con un dedo: no puedes escapar. Esa noche fue suficiente para Ben. Salió corriendo del hotel, dejando sus pertenencias y jurando nunca volver. Desde entonces, el Hotel Lenox adquirió la reputación de estar maldito. Pero el misterio no termina ahí. Al parecer, varios investigadores intentaron descifrar el origen de estos fenómenos. Algunos creían que el hotel estaba construido sobre antiguos terrenos indígenas, pero nunca hubo pruebas que lo confirmaran. Otros pensaban que el edificio era un portal hacia algo mucho más siniestro, un lugar donde las almas quedaban atrapadas, incapaces de descansar en paz. Lo que sí sabemos es que los relatos de apariciones y fenómenos inexplicables continúan hasta el día de hoy. Un investigador paranormal llamado Lucas Torres fue uno de los pocos que se atrevió a pasar una noche en la habitación de Emily. Con cámaras y equipos de grabación, Lucas documentó todo lo que sucedía. Las horas pasaban sin novedad, pero, a las 3 de la madrugada, comenzó a escuchar susurros. Era una voz baja, que repetía una y otra vez: no estoy sola. Lucas, convencido de que había alguien en la habitación, revisó cada rincón, pero no encontró nada. Sin embargo, al revisar las grabaciones al día siguiente, descubrió algo que lo dejó helado. En el vídeo, se podía ver claramente la silueta de una mujer reflejada en el espejo, mirándolo con una expresión vacía, sin vida. Después de esa experiencia, Lucas afirmó que algo lo había seguido a casa. Durante semanas, fue atormentado por extrañas visiones y pesadillas. Cada noche, soñaba que estaba atrapado en una habitación oscura, con alguien observándolo desde el espejo. Y cuando finalmente logró deshacerse de las visiones, juró nunca volver a investigar otro caso paranormal. Hoy en día, el Hotel Lenox sigue funcionando, y aunque muchas de las habitaciones malditas han sido cerradas o remodeladas, los nuevos huéspedes continúan reportando fenómenos extraños. A veces, los espejos se empañan sin razón, mostrando palabras y frases incompletas, o se escuchan susurros en los pasillos vacíos. La leyenda de Emily y los misterios del hotel permanecen vivos, como si las paredes mismas hubieran absorbido cada historia, cada grito ahogado y cada secreto. Quizás sea solo una coincidencia. Quizás sean solo historias para asustar a los turistas. Pero, después de todo, ¿quién puede decir con certeza que estos hoteles malditos no guardan algo más? Imagina que reservas una habitación de hotel por una noche, solo para hacer una parada rápida en un viaje. Todo parece normal al principio, un lugar común, con habitaciones discretas y un lobby con una decoración pasada de moda, como si hubiera quedado atrapado en otra época. Te dicen que dormirás en la habitación 315, una de las pocas que quedan libres. No hay nada extraño, hasta que notas la mirada inquieta de la recepcionista cuando te entrega la llave, como si quisiera advertirte de algo, pero no se atreviera a decirlo. Bienvenido al Hotel Beaumont, un lugar cargado de secretos, una pesadilla para todo aquel que osa pasar una noche aquí. Hoy te llevaré a través de la historia de este lugar maldito, de los extraños sucesos y las desapariciones inexplicables que lo han convertido en uno de los lugares más temidos de la ciudad. Porque, aunque la gente intenta olvidarlo, el Hotel Beaumont sigue siendo una trampa mortal. Quien entra allí, puede que jamás salga. La historia del hotel comenzó hace décadas, cuando se inauguró en los años 60. Al principio, era un lugar de lujo, con suelos de mármol y candelabros de cristal en el lobby, un sitio exclusivo para aquellos que querían disfrutar de comodidad y buen servicio. Pero algo cambió una noche de invierno, cuando un huésped llamado Samuel Reed se registró en la fatídica habitación 315. Samuel era un empresario de éxito, un hombre serio y reservado. Había llegado para una estancia corta, apenas una noche, y no había nada fuera de lo común en su visita. Sin embargo, a la mañana siguiente, no hubo rastro de él. El personal del hotel lo buscó por todos lados, revisaron su habitación, llamaron a su familia, pero Samuel había desaparecido sin dejar rastro.
La policía investigó el caso, pero no encontraron pistas. En su habitación, todo estaba en orden, su ropa y su maleta intactas, como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La única pista que encontraron fue una nota garabateada en el espejo del baño que decía, «Él viene por mí». Después de la desaparición de Samuel, la habitación 315 quedó vacía por un tiempo. Los rumores sobre su extraña desaparición comenzaron a extenderse entre el personal y los habitantes de la ciudad. Algunos aseguraban que en esa habitación se escuchaban ruidos en la madrugada, pasos, voces susurrando y, a veces, el crujido de la puerta abriéndose en medio de la noche. Pero nadie podía explicar de dónde provenían esos sonidos. Un año después de la desaparición de Samuel, un nuevo huésped llamado Thomas decidió alojarse en el Beaumont, sin saber nada sobre la maldición de la habitación 315. A medianoche, Thomas se despertó de repente, sintiendo una extraña presión en el pecho, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Intentó ignorarlo y volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia acercándose más y más, hasta que ya no pudo soportarlo. Al encender la lámpara de su mesita de noche, Thomas vio algo que lo dejó paralizado, una figura en la esquina de la habitación, un hombre alto, oscuro, con una sombra inexplicable que cubría su rostro, pero con unos ojos que lo miraban fijamente, llenos de vacío. Thomas gritó, pero nadie acudió a ayudarlo. A la mañana siguiente, el personal encontró la habitación vacía, excepto por la misma nota en el espejo, «Él viene por mí». El Hotel Beaumont pronto se ganó la fama de estar maldito. Los residentes evitaban acercarse, y el negocio comenzó a caer en picada. Pero la familia propietaria no quería cerrar, y para recuperar clientes decidieron remodelar y cambiar la numeración de las habitaciones. La habitación 315 se convirtió en la 307, pero los fenómenos extraños continuaron. Algunos huéspedes aseguraban que, en medio de la noche, la temperatura de la habitación bajaba drásticamente y un olor extraño inundaba el aire, como el olor a madera quemada. Los espejos, por alguna razón, se empañaban con frecuencia, y los huéspedes podían ver sus reflejos distorsionados, como si algo oscuro se manifestara a través de ellos. Otros aseguraban ver figuras que se reflejaban solo cuando estaban de espaldas, figuras altas, sin rostro, que parecían moverse cada vez que se giraban. Una noche, una mujer llamada Clara decidió pasar la noche en la recién renumerada habitación 307. Clara no tenía idea de la historia de los huéspedes desaparecidos, y cuando llegó, pensó que era un hotel común y corriente. Sin embargo, aquella noche fue la más aterradora de su vida. Clara estaba durmiendo profundamente cuando sintió algo extraño en su cama. Era como si alguien se hubiera acostado a su lado, y podía sentir un peso frío sobre su cuerpo, un frío tan intenso que la hacía temblar. Intentó moverse, pero era imposible, algo la mantenía inmovilizada. Y entonces escuchó una voz, un susurro muy bajo junto a su oído, «No puedo salir. Él me tiene aquí». Con todas sus fuerzas, Clara se liberó y salió corriendo de la habitación, sin mirar atrás. Cuando llegó a la recepción, completamente aterrorizada, intentó contarle lo que había sucedido al recepcionista, pero él solo asintió con una expresión de miedo en sus ojos y le devolvió el dinero sin decir una palabra. Desde aquella noche, Clara no ha podido olvidar la experiencia. Con frecuencia, sueña que está atrapada en aquella habitación, que la sombra vuelve y la observa, que el espejo se empaña con una palabra cada vez, permanece. Pero lo más extraño ocurrió después de que ella se marchara. El personal de limpieza encontró el espejo completamente empañado, con un mensaje grabado en la superficie: «Nadie puede salir de aquí». A pesar de los años, el Hotel Beaumont continúa operando, y aunque la mayoría de las habitaciones se mantienen sin cambios, la habitación 307, o la antigua 315, permanece sellada. Algunos dicen que pueden escuchar el sonido de golpes en la puerta en las noches, y otros aseguran ver sombras moviéndose detrás de la ventana, como si alguien estuviera atrapado adentro, sin poder escapar. Ahora, los pocos huéspedes que se atreven a quedarse allí afirman que sienten una presencia cuando caminan por el pasillo.
Algunos dicen haber escuchado los susurros de los desaparecidos, pidiendo ayuda, rogando que alguien los saque de allí. Pero nadie sabe cuántas almas están atrapadas en las paredes del Beaumont, ni quién, o qué, las retiene. Quizás sea solo una historia, un mito creado por los habitantes de la ciudad para asustar a los viajeros. O quizás el Hotel Beaumont es un portal hacia un lugar oscuro, un lugar donde las almas quedan atrapadas, sin poder descansar. Imagina una noche común. Quizá vas tarde al trabajo o estás regresando a casa después de una larga jornada, y decides acortar camino atravesando un edificio de oficinas. Te das cuenta de que está casi vacío, un silencio sepulcral envuelve el lugar y solo el zumbido lejano de las luces fluorescentes llena el espacio. Te diriges al ascensor, aprietas el botón y esperas. Las puertas se abren y entras, sintiéndote incómodo, como si algo invisible te estuviera observando. Las puertas se cierran, y tu pesadilla comienza. Esta es la historia de un edificio que guarda oscuros secretos en sus ascensores. Porque, aunque muchos intentan explicarlo como un fallo técnico o una ilusión, los que han quedado atrapados allí nunca vuelven a ser los mismos. Hoy te llevaré al edificio Nover, un lugar donde los ascensores parecen tener voluntad propia, y donde cada piso podría ser el último. El edificio Nover fue inaugurado en los años 80, un lugar destinado a ser el centro de negocios de la ciudad. Al principio, parecía un éxito, estaba lleno de oficinas, y cientos de empleados iban y venían por sus pasillos y sus múltiples ascensores. Pero hubo un incidente que cambió el destino de la Nover para siempre. Un trabajador de mantenimiento, un hombre llamado Daniel, fue el primero en experimentar la pesadilla. Una noche, mientras realizaba su turno, Daniel subió a uno de los ascensores para revisar un problema en los cables. Las puertas se cerraron, y el ascensor comenzó a moverse. Pero en lugar de detenerse en el piso siguiente, siguió subiendo y bajando de forma errática, como si alguien lo estuviera controlando desde otro lugar. Daniel comenzó a sentir una extraña opresión en el pecho y un frío inexplicable, como si algo siniestro estuviera dentro del elevador con él. Después de varios minutos de terror, el ascensor finalmente se detuvo en el sótano. Cuando las puertas se abrieron, Daniel salió apresuradamente, solo para encontrarse en un lugar oscuro, desolado, completamente diferente al edificio que él conocía. Era como si hubiera sido transportado a una versión abandonada y ruinosa de la Nover, donde el tiempo y la luz parecían haberse desvanecido. Allí, en medio de la oscuridad, vio una figura oscura, con ojos vacíos que parecían observarlo desde el final del pasillo. Daniel intentó gritar, pero no salió sonido alguno de su garganta. Al día siguiente, encontraron a Daniel en el mismo ascensor, completamente catatónico, sin poder recordar lo que había pasado ni reconocer a nadie a su alrededor. Desde entonces, el edificio Nover comenzó a perder su atractivo. Las empresas comenzaron a mudarse y los rumores de lo ocurrido con Daniel se expandieron entre los empleados, quienes comenzaron a evitar los ascensores, especialmente en las noches. Pero la historia no termina ahí. Varios empleados informaron que, en ciertas horas, los ascensores parecían tener vida propia. Había quienes aseguraban que al entrar, sentían una sensación de ahogo, y que las puertas se cerraban antes de que tuvieran tiempo de salir. En una ocasión, una mujer llamada Laura subió al ascensor desde el primer piso, esperando llegar al 10º, donde se encontraba su oficina. Pero en lugar de detenerse, el ascensor continuó subiendo y subiendo. Los botones no respondían. La pantalla de los pisos mostraba números inexistentes, 13, 14, 15, hasta que, finalmente, el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron, y Laura quedó paralizada al ver un piso que no existía en el edificio, una planta que no estaba registrada en los planos. Era un espacio amplio, lleno de ventanas, pero en lugar de mostrar la vista de la ciudad, las ventanas parecían estar cubiertas de una extraña neblina que distorsionaba todo. En el centro de la sala, una figura estaba de pie, inmóvil, como si estuviera esperándola. Laura intentó retroceder, pero la figura se acercó.
Cuando finalmente logró presionar el botón de cierre de puertas, escuchó un susurro en su oído, una voz tenue que le dijo, «Aquí no hay salida». Desde aquel día, Laura abandonó su empleo y dejó la ciudad, sin dar explicaciones. Los pocos colegas con los que mantenía contacto afirmaron que ella jamás volvió a mencionar el incidente, pero algunos aseguraban que sufría de pesadillas recurrentes y que, a menudo, soñaba que aún estaba atrapada en el ascensor, subiendo a pisos imposibles. Lo más perturbador de esta historia es que, desde entonces, aquellos que han quedado atrapados en los ascensores de la novela aseguran haber vivido experiencias similares. Algunos han visto figuras observándolos desde la esquina del elevador, mientras otros escuchan ruidos provenientes del techo, como si alguien estuviera trepando por los cables. Los empleados evitaron tomar el ascensor a partir de ciertas horas, y algunos aseguraban haber escuchado el eco de voces provenientes del interior cuando pasaban cerca de ellos. La última historia conocida es la de un joven pasante llamado Miguel, quien quedó atrapado en el ascensor una madrugada mientras trabajaba hasta tarde. Cuando Miguel intentó salir, las puertas se abrieron en el piso 13, un piso que no existe en los registros del edificio. Según Miguel, lo que vio allí fue una escena surrealista. Había mesas y sillas, pero cubiertas de polvo, como si hubieran estado abandonadas por décadas. Una niebla cubría el suelo y había un extraño silencio, roto únicamente por el sonido de unos pasos arrastrándose detrás de él. Miguel aseguró que en ese momento sintió una presencia a su espalda, algo que lo observaba, y al girarse vio una figura con un rostro deforme, sin ojos, solo una boca abierta en una sonrisa tétrica. Corrió hacia el ascensor, y aunque apretaba el botón de cierre, la puerta no respondía. La figura comenzó a acercarse lentamente, y Miguel, completamente paralizado de terror, solo podía observar cómo la puerta del ascensor se cerraba en el último segundo, dejando fuera a esa presencia, aunque no podía dejar de escuchar los golpes que se repetían del otro lado. Miguel fue encontrado por el personal de limpieza, tendido en el suelo del ascensor, incapaz de articular palabra alguna. Renunció al día siguiente y abandonó la ciudad. Desde entonces, el edificio a no ver ha quedado en un estado de abandono, y aunque existen planes para demolerlo, nadie se ha atrevido a ingresar en sus instalaciones. Pero aquellos que pasan cerca aseguran que, en ciertas noches, se pueden ver las luces del ascensor moverse, deteniéndose en pisos inexistentes, como si el ascensor aún estuviera en funcionamiento, esperando a alguien más. ¿Será posible que el Hanover esté atrapado en un bucle de tiempo? ¿O es acaso una prisión para las almas que se atreven a desafiar su maldición? Imagina que estás caminando por una costa desierta al anochecer, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas resuena en la oscuridad, y una densa niebla comienza a cubrir el horizonte. En la distancia, ves la silueta de un viejo faro, imponente y solitario, iluminando la costa cada pocos segundos, como si su luz intentara advertir de algo invisible en las profundidades. Te detienes, indeciso, porque aunque todo parece tranquilo, sientes que algo en ese faro te observa. Bienvenido al faro de Blackwood, un lugar lleno de historias oscuras y desapariciones inexplicables. Hoy te contaré la leyenda de este faro maldito y del espíritu que lo habita, un alma en pena conocida como el Guardián de la Niebla. Aquellos que lo han visto aseguran que su presencia no es solo una advertencia, sino una maldición. El faro de Blackwood fue construido hace más de 100 años, en una costa conocida por sus aguas traicioneras y bancos de niebla densa que desorientaban a los barcos. Desde su construcción, el faro había tenido una misión sencilla: guiar a los barcos hacia un puerto seguro. Durante años, un hombre llamado Edward Moore fue el encargado de esa misión. Edward era un hombre solitario y serio, completamente dedicado a su labor, hasta que una noche todo cambió para siempre. Era una noche inusualmente espesa, con la niebla cubriendo toda la costa como una manta fantasmagórica. Edward observaba la niebla desde la ventana del faro, cuando vio algo extraño, una figura oscura caminando hacia él, desde el mar. Se quedó helado. Nadie podía sobrevivir a la corriente de esas aguas, y mucho menos llegar caminando hasta el faro. Sin embargo, esa figura continuaba acercándose, y lo que al principio parecía una simple sombra, pronto se convirtió en un rostro pálido y desfigurado.
Edward no era alguien fácil de asustar, pero aquella figura lo hizo retroceder. Cuando abrió la puerta del faro, se dio cuenta de que el rostro de la figura era el suyo, o mejor dicho, una versión de sí mismo, distorsionada y fría, con los ojos vacíos y una expresión de sufrimiento eterno. A partir de esa noche, Edward cambió. Las pocas personas que lo veían en la aldea cercana decían que parecía más envejecido, con ojeras profundas y un aire de desesperación. Pasaba horas en el faro, solo, hablando consigo mismo, como si la figura que había visto aquella noche siguiera atormentándolo. Pero nadie imaginaba el horror que vivía cada noche. Lo que nadie sabía era que Edward escuchaba susurros en la niebla. Voces que le llamaban desde el mar, implorando ayuda. Al principio, pensó que se trataba de náufragos, almas atrapadas en las aguas frías, pero con el tiempo, las voces comenzaron a susurrar su nombre, a pedirle que se uniera a ellas, y cada noche era peor. Las voces se volvían más insistentes, más demandantes, hasta que una noche, Edward desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, el faro amaneció sin luz. La niebla cubría toda la costa y los aldeanos temían lo peor. Cuando finalmente alguien se atrevió a entrar en el faro, lo único que encontraron fue una nota escrita a mano, con letras temblorosas, que decía: «Él viene por mí. No miren en la niebla». Desde aquella noche, el faro quedó abandonado, pero pronto comenzaron los rumores. Los pescadores aseguraban ver la luz del faro encenderse, aunque el lugar estaba vacío. Otros decían que en noches de niebla, se podía ver la silueta de Edward Moore, el guardián de la niebla, atrapado en una eternidad de soledad. Un grupo de jóvenes decididos a explorar el lugar y desmentir las leyendas decidió aventurarse al faro una noche de invierno. Entre ellos estaba Sarah, quien siempre había sido escéptica respecto a las historias de fantasmas, y su amigo Mark, quien veía la aventura como una oportunidad para documentar algo escalofriante. Cuando llegaron al faro, la niebla parecía más espesa de lo normal, como si quisiera envolverlos. Sarah se reía nerviosamente, tratando de calmar la inquietud que sentía, mientras Mark tomaba fotos. Sin embargo, al entrar, el ambiente cambió completamente. El aire era frío, y todo parecía envuelto en una especie de silencio opresivo. Al llegar a la cima, donde se encontraba la lámpara del faro, Sarah se dio cuenta de que había algo extraño en el cristal. Era como si alguien lo hubiera cubierto con una sustancia oscura, pero al observar de cerca, vio que eran palabras escritas en círculos que decían: «Él está aquí. Él observa. No mires en la niebla». De repente, la luz del faro se encendió sola. Mark y Sarah, en estado de shock, intentaron entender qué estaba pasando, pero entonces escucharon pasos en las escaleras, como si alguien estuviera subiendo lentamente. Ambos se quedaron paralizados, con el corazón latiendo a mil, escuchando los pasos acercarse más y más, hasta que los vieron, unos pies descalzos, pálidos, subiendo uno por uno. Cuando finalmente vieron el rostro de aquella figura, comprendieron que habían cometido un grave error. Era Edward Moore, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba marcado por el tiempo, con ojos vacíos y una expresión de sufrimiento eterno. Sin embargo, lo más aterrador fue la forma en que los miraba, como si reconociera en ellos la misma condena que él había sufrido. Mark intentó gritar, pero Edward levantó la mano y le hizo un gesto de silencio. «No lo verás, pero ya te tiene». La voz de Edward sonaba lejana, casi como un eco. Desesperados, ambos corrieron escaleras abajo, pero al llegar a la puerta se dieron cuenta de que estaban rodeados por una densa niebla. La misma figura que habían visto al subir, estaba ahora afuera, esperándolos. Sarah sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando la figura comenzó a acercarse, lenta pero inexorable, susurrando sus nombres en la oscuridad. Finalmente, lograron salir del faro y correr hacia el pueblo. Pero esa noche, Sarah comenzó a notar que algo había cambiado. La niebla la seguía a todas partes, apareciendo en su ventana, en sus sueños, y escuchaba la misma voz de Edward, llamándola desde lejos. Una noche, mirando al espejo, vio el reflejo de Edward detrás de ella,
susurrando las mismas palabras que había leído en el faro: él está aquí. Él observa. No mires en la niebla. Desde entonces, Sarah no ha podido escapar de esa presencia. Mark desapareció unos días después de la visita al faro, y aunque algunos dicen que se fue de la ciudad, otros afirman que su cuerpo fue encontrado en la costa, con una expresión de terror y una última frase grabada en su cuaderno: él viene por mí. La leyenda del faro de Blackwood continúa creciendo. Dicen que cada vez que alguien se acerca en una noche de niebla, puede escuchar el susurro de Edward, el guardián de la niebla, llamando a aquellos lo suficientemente imprudentes como para mirar hacia el mar. Tal vez solo sea una historia, un mito que la gente cuenta para asustar a los curiosos. Pero si alguna vez visitas el faro de Blackwood y la niebla comienza a rodearte, recuerda esta advertencia: no mires en la niebla. Porque una vez que te ha visto, jamás te dejará ir. Si alguna vez te has hospedado en un hotel antiguo, con sus pasillos largos y alfombras gastadas, quizá has sentido esa inquietud, ese pequeño escalofrío al pasar por habitaciones cerradas que parece que llevan años sin ocuparse. Y si esa sensación se te hace familiar, entonces prepárate para esta historia. Hoy, te contaré sobre un hotel muy especial, el Hotel Evernight, un lugar donde las leyendas se entrelazan con la realidad, y donde una habitación olvidada guarda secretos que, quizá, no deberíamos conocer. La historia que estás a punto de escuchar está basada en los relatos de empleados y huéspedes que, durante décadas, han tenido encuentros aterradores en este lugar. Dicen que el Hotel Evernight fue construido hace más de 100 años, en una época en la que el lujo significaba grandes pasillos, arañas de cristal y techos altos decorados con detalles dorados. Al principio, el hotel era una joya en la ciudad, un destino de lujo para viajeros adinerados y personas influyentes. Pero tras una serie de eventos extraños, el Evernight cayó en desgracia. Murmullos de desapariciones, sucesos inexplicables y una habitación de la que nadie quería hablar. La habitación 217. Una puerta que siempre permanece cerrada. Todo comenzó en los años 30, cuando un hombre llamado Thomas Banbury, un viajero solitario y un tanto reservado, llegó al hotel. Pidió expresamente la habitación 217, una solicitud que sorprendió al recepcionista, ya que la mayoría de los huéspedes evitaba ese cuarto por los rumores que circulaban sobre él. Pero Thomas insistió, y aunque le advirtieron que era una habitación que solía provocar incomodidad en los huéspedes, él solo sonrió y respondió: no tengo miedo de los fantasmas. Thomas nunca imaginó lo que le esperaba esa noche. Al instalarse, comenzó a notar que la habitación tenía una atmósfera extraña, pesada. Las paredes parecían susurrar y las sombras en el techo parecían moverse cuando parpadeaba. Ignoró esos detalles, pensando que era el cansancio de su largo viaje. Sin embargo, en la madrugada, lo despertó un sonido de pasos que se acercaban a su cama. Al abrir los ojos, vio una figura borrosa, una mujer de rostro difuso, parada a los pies de su cama. Su cabello caía en desorden, y tenía los ojos oscuros y vacíos, fijos en él. Thomas sintió una ola de terror, y mientras intentaba gritar, la mujer avanzó hacia él, susurrando palabras ininteligibles. Esa misma noche, Thomas desapareció. Los empleados que entraron a la habitación al día siguiente encontraron las sábanas revueltas y el aire helado, pero ni rastro de él. Fue la primera de muchas desapariciones inexplicables. Con el tiempo, el Evernight se fue llenando de rumores y oscuridad. La habitación 217 se cerró al público y el hotel empezó a atraer a otro tipo de huésped, gente curiosa, investigadores paranormales y buscadores de experiencias sobrenaturales. Uno de esos curiosos fue Emma Renshaw, una joven periodista decidida a desentrañar el misterio de la habitación 217. Emma había escuchado la historia de Thomas y de otros huéspedes que, como él, habían desaparecido o se habían marchado del hotel después de pasar una noche en esa habitación. Intrigada y con su grabadora en mano, Emma convenció al recepcionista para que le permitiera entrar en la 217, aunque solo fuera por unos minutos. Al abrir la puerta, Emma notó un cambio inmediato en la temperatura, el aire era helado, y un olor a humedad invadía el espacio.
Las paredes parecían estar cubiertas de una especie de moho oscuro que emitía un extraño brillo, y en el centro de la habitación, sobre una vieja mesita de noche, vio una pequeña libreta, polvorienta y desgastada. Al leer las primeras páginas, Emma comprendió que el cuaderno pertenecía a Thomas Banbury, el hombre que había desaparecido. En sus notas, Thomas describía experiencias perturbadoras, visiones de sombras en el espejo, voces que le llamaban desde el baño, y una figura femenina que aparecía cada madrugada, siempre con el mismo susurro: «No deberías estar aquí». Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer aquellas palabras. Decidió continuar explorando la habitación, enfocada en cada rincón con su linterna, cuando notó que en una esquina del techo había algo escrito con tinta oscura. Se subió en una silla para poder verlo mejor y distinguió las palabras: «Somos lo que Levernight quiere que seamos». Mientras leía esa frase, sintió que la habitación comenzaba a oscurecerse. La puerta se cerró con un golpe y las luces parpadearon hasta apagarse completamente. Emma intentó gritar, pero su voz se ahogó en el silencio. La figura femenina que Thomas había descrito apareció de repente en el espejo frente a ella. Tenía el rostro deformado, como si hubiera sufrido un dolor indescriptible, y sus ojos, esos ojos vacíos, miraban directamente a Emma. Emma retrocedió, tropezando, y se dio cuenta de que el suelo parecía moverse, como si el mismo hotel intentara atraparla. La figura en el espejo comenzó a reír, una risa distorsionada y desgarradora. «Él quiere que te quedes», susurró la figura, y Emma comprendió que Levernight no era solo un edificio. Era una entidad, una presencia viva que atrapaba a aquellos que se atrevían a desentrañar sus secretos. Finalmente, Emma logró salir de la habitación, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Empezó a ver sombras en cada rincón de su casa, y por las noches, la figura de la mujer la visitaba, susurrando una y otra vez: «No deberías haber entrado en la 217». Emma desapareció unas semanas después, sin dejar rastro. La última grabación que dejó antes de irse era un audio escalofriante en el que se escuchaba la misma risa distorsionada, junto con la frase: «Somos lo que Levernight quiere que seamos». Hoy en día, el Hotel Levernight sigue en pie. Los dueños aseguran que la habitación 217 está cerrada y que nadie ha vuelto a entrar en ella desde aquella noche en la que Emma desapareció. Pero algunos empleados dicen que, en noches de tormenta, pueden escuchar susurros que atraviesan las paredes, como si la misma estructura respirara y hablara. Y si alguna vez tienes el valor de hospedarte en el Levernight, ten cuidado. Porque las personas que desaparecen aquí, no se van del todo. Se convierten en parte del lugar, en almas atrapadas en la estructura, en una historia sin fin. Quizá algún día, el Levernight también decida que tú, formes parte de él. Imagina que entras en un hotel antiguo, un lugar tan lleno de historia que hasta el aire parece susurrar historias olvidadas. Las alfombras gastadas, las paredes cubiertas de cuadros descoloridos y esos largos pasillos. Te sientes observado, como si algo o alguien te siguiera cada vez que das un paso. Pero nada de esto te prepara para lo que estás a punto de descubrir. Hoy te contaré una historia que pocos conocen, una leyenda oscura que rodea al Hotel Stonehaven, un lugar famoso por su lujo decadente y su siniestra reputación. Algunos lo llaman el Hotel de las Sombras, porque al caer la noche, los pasillos se vuelven más oscuros, como si la misma estructura tuviera un secreto que proteger. Pero lo que en verdad hace al Stonehaven tan especial es su habitación sin número. Un cuarto que nadie admite haber visto, pero del que todos hablan en susurros, como si con solo mencionarlo, invocaran a algo peligroso. Cuenta la leyenda que, en los primeros años del siglo pasado, el hotel vivió una tragedia que cambió su historia para siempre. Durante una gran tormenta, el Stonehaven acogió a un extraño grupo de huéspedes. Entre ellos estaba una familia, un hombre, su esposa y su pequeña hija, Alice. Lo curioso era que nadie, ni siquiera los empleados del hotel, recordaba haberlos visto registrarse. La familia apareció de la nada, como si hubieran sido llevados hasta allí por la misma tormenta. La noche de su llegada, sucedió lo inimaginable.
la pequeña Alice desapareció en los pasillos del hotel. Los empleados y los pocos huéspedes que había en el edificio se unieron para buscarla, pero no encontraron ni rastro de la niña. La familia, desesperada, recorrió cada habitación, cada rincón oscuro, llamándola por su nombre. Al final de la noche, un empleado descubrió algo que congeló su sangre. En uno de los pasillos más antiguos, justo al fondo, una puerta que no debería estar ahí había aparecido. Era una puerta sin número, de madera oscura, que parecía haber sido parte del hotel desde siempre, aunque nadie la había notado antes. Los padres de Alice, destrozados, se dirigieron hacia esa puerta, convencidos de que su hija estaba detrás de ella. Sin dudarlo, la abrieron y entraron. Pero lo que encontraron en el interior fue aún más aterrador. La habitación estaba oscura y helada, y en el centro había una silla antigua, cubierta de polvo. La silla se balanceaba levemente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Y entonces lo vieron, el reflejo de Alice en el espejo del fondo, con una expresión de terror en su rostro, como si quisiera advertirles de algo. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. Nadie volvió a ver a esa familia. Y a partir de esa noche, los empleados que pasaban por el pasillo escuchaban susurros detrás de esa puerta sin número, como si alguien o algo intentara hablar desde el otro lado. Con los años, el Hotel Stonehaven se convirtió en un lugar donde los buscadores de lo paranormal acudían para enfrentarse a la habitación sin número. Muchos intentaron abrir esa puerta, pero cada vez que lo intentaban, la puerta parecía desaparecer, como si el mismo hotel estuviera protegiendo ese secreto. Aún así, hubo quienes se atrevieron a pasar una noche cerca de ese pasillo. Uno de esos valientes fue Jake Monroe, un investigador de lo paranormal que estaba convencido de que había encontrado la prueba definitiva de que los espíritus existían. Jake llegó al hotel una noche de invierno, decidido a entrar en esa habitación prohibida. Estaba emocionado y seguro de que sería el primero en descubrir qué sucedía detrás de esa puerta. Equipado con una grabadora y una cámara, pasó horas en el pasillo, esperando que la puerta apareciera. Y cuando finalmente lo hizo, Jake no dudó en entrar. La puerta se abrió lentamente, y en cuanto cruzó el umbral, sintió un cambio en el ambiente, como si el aire se volviera más denso. En el interior, el cuarto estaba oscuro y sombrío, pero Jake pudo ver un destello, el reflejo de alguien en el espejo. Al enfocarlo con su linterna, distinguió el rostro de una niña, Alice, con la misma expresión de terror en sus ojos. Intentó acercarse, pero cuanto más avanzaba, más le costaba respirar. El frío era insoportable, y sentía como si algo lo estuviera observando desde las sombras. De repente, escuchó una voz detrás de él, una voz suave y triste que le susurraba: «No deberías estar aquí». Era una advertencia, pero Jake, ignorando el miedo, continuó. Cuando intentó grabar el reflejo, el aparato se apagó, y todas las luces de la habitación parpadearon, dejándolo en una oscuridad absoluta. Se dio cuenta de que estaba atrapado, y al intentar abrir la puerta para escapar, esta ya no estaba. Pasaron horas antes de que alguien lo encontrara. El personal del hotel lo halló inconsciente en el pasillo, justo frente a la puerta sin número. Cuando despertó, Jake no podía recordar nada de lo que había visto o sentido dentro de la habitación. Sin embargo, en su cámara, encontraron una imagen borrosa de una niña de ojos oscuros y una expresión que parecía suplicar ayuda. Después de aquel incidente, Jake nunca volvió a investigar el Stonehaven, pero algo de aquella noche cambió su vida para siempre. Empezó a ver cosas que no estaban ahí, sombras que lo seguían, y cada vez que se miraba en el espejo, tenía la sensación de que alguien más lo observaba desde el otro lado. Jake intentó continuar con su vida, pero su salud mental fue deteriorándose, hasta que, meses después, fue encontrado en su apartamento, repitiendo una y otra vez la misma frase: «No debí entrar». Hoy en día, la puerta sin número sigue apareciendo y desapareciendo en el Stonehaven, y aquellos que trabajan allí saben bien que es mejor evitar ese pasillo. Sin embargo, hay quienes juran que, si te acercas lo suficiente en una noche de tormenta,
puedes escuchar los susurros de aquellos que han quedado atrapados en esa habitación. Una advertencia, o quizás una invitación para que otros se atrevan a descubrir los secretos de este hotel maldito. Así que si alguna vez te encuentras en el Hotel Stonehaven y ves una puerta que no debería estar allí, recuerda esta historia. Porque puede que ese lugar te esté llamando, y que el precio por abrir esa puerta sea más alto de lo que estás dispuesto a pagar. ¿Alguna vez has notado que algunos edificios antiguos parecen tener un piso extra que no aparece en el ascensor ni en los planos? ¿Ese último piso donde las luces siempre parpadean y el aire es más frío? Pues, si alguna vez te has sentido incómodo en un lugar así, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar del Hotel Holloway, un lugar que lleva más de un siglo de historias oscuras y leyendas olvidadas. Algunos huéspedes lo llaman el Hotel Sin Final, y no es por su decoración, ni por sus largos pasillos, sino por el misterio de su último piso. Este hotel es famoso entre los locales y ha sido escenario de algunos de los eventos más extraños de los que se haya tenido noticia. La historia comienza hace muchos años, cuando el hotel apenas había sido inaugurado. Al principio, el Hotel Holloway era el lugar ideal para viajeros que buscaban lujo en la ciudad. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a surgir los rumores. Cuentan que, en los primeros años, el edificio contaba con un piso extra, el 10º. Sin embargo, tras un accidente inexplicable en el que desaparecieron varias personas, el propietario decidió cerrar el piso. Aunque se retiraron los botones de ese piso de los ascensores, algunos empleados y huéspedes afirmaban que el 10º piso seguía existiendo, como un espacio fantasma. Una de las primeras desapariciones en el 10º piso fue la de una mujer llamada Eleanor Hawkins. Ella era una famosa actriz de la época, conocida por su personalidad vibrante y su belleza. La última vez que la vieron, se dirigía al 10º piso después de un evento. Eleanor estaba convencida de que alguien la seguía, que algo o alguien la llamaba desde ese piso. Aquella noche, las cámaras de seguridad captaron su figura entrando en el ascensor y presionando el botón del último piso. La puerta se cerró, y Eleanor nunca volvió a ser vista. Con el tiempo, el hotel empezó a cambiar. La reputación del Holloway se fue hundiendo, y las historias sobre el 10º piso se volvieron aún más escalofriantes. Algunos empleados aseguraban que habían escuchado risas y pasos provenientes de aquel piso, y que, cuando subían para investigar, el pasillo estaba vacío y en completo silencio. Pero no era el tipo de silencio tranquilizador, era un silencio pesado, de esos que parecen esconder un secreto. Unos años después de la desaparición de Eleanor, una pareja decidió hospedarse en el Holloway sin saber nada de su historia. Joseph y Laura habían escuchado que el lugar tenía un toque vintage, y querían una experiencia diferente. Todo iba bien hasta que, una noche, al regresar de cenar, Laura se dio cuenta de que había olvidado su cartera en el lobby. Joseph decidió esperarla en el ascensor, pero cuando las puertas se abrieron, sin que él presionara ningún botón, el ascensor subió solo, directo al 10º piso. Joseph, confundido, intentó pulsar el botón de su piso, pero el ascensor no respondió. Las puertas se abrieron lentamente, y frente a él se extendía un pasillo en penumbra, vacío y cubierto de una niebla extraña. De las paredes colgaban cuadros antiguos, como si el piso se hubiera congelado en el tiempo, y al fondo del pasillo, Joseph vio una figura. Una mujer de vestido largo y ojos oscuros lo observaba, inmóvil. Él intentó llamar a su esposa, pero su teléfono no tenía señal. Decidió salir del ascensor, como hipnotizado por la figura, mientras sentía un frío helado que parecía provenir de ella. Con cada paso, el aire se hacía más pesado, y un susurro suave y distante llegó hasta él: «Nunca debiste venir aquí». Cuando Joseph finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se volvió para regresar al ascensor, pero este había desaparecido. Desesperado, comenzó a caminar de vuelta por el pasillo, pero el ambiente era cada vez más opresivo. Finalmente, escuchó una risa, suave y amarga, proveniente de la figura al fondo. «Estás en mi lugar», murmuró, y su voz se deslizó hasta él como un eco distante. Esa noche,
Laura regresó al lobby del hotel para recoger su cartera, y cuando volvió a su piso, notó que Joseph no estaba. Al preguntar al personal, le dijeron que no habían visto a nadie que se ajustara a su descripción. Pasaron las horas, y aunque buscó desesperadamente, Joseph nunca fue encontrado. La policía realizó una búsqueda exhaustiva en el hotel, pero no encontraron ninguna pista. Lo único que hallaron fue su teléfono móvil, tirado en el pasillo frente al ascensor. Durante meses, Laura intentó averiguar qué había sucedido, hasta que se encontró con antiguos empleados del hotel que le contaron sobre el 10º piso y los extraños sucesos. Al principio, pensó que se trataba solo de rumores, pero algo en sus ojos, una tristeza y un temor inexplicables, la convencieron de que había algo real en esas historias. Muchos años después, el Hotel Holloway sigue funcionando, y aunque los rumores han disminuido, todavía hay quienes dicen haber visto el 10º piso aparecer en el ascensor, especialmente en noches de tormenta. Otros han contado historias de figuras espectrales que se asoman por las ventanas, y de sonidos de pasos cuando el edificio está en completo silencio. Los pocos que se han atrevido a investigar terminan abandonando el hotel, incapaces de explicar lo que han experimentado allí. Hoy, los empleados del hotel evitan hablar sobre el tema, pero algunos aseguran que, si estás lo suficientemente atento, podrás escuchar los susurros en el aire, especialmente cerca de los ascensores. Y si alguna vez decides quedarte en el Hotel Holloway y sientes que el ascensor sube a un piso que no debería existir, recuerda esta historia. Puede que Eleanor, Joseph, y otros que nunca lograron escapar, estén esperando a alguien que los libere de su encierro eterno, o simplemente, que te conviertas en su próxima compañía.